Desde el primer momento en que comenzaron a filtrarse informaciones de malestar en la familia del torero, la tensión entre Gloria Camila Ortega y Ana María Aldón dejó de ser un rumor para convertirse en un episodio público recurrente en los medios de comunicación. La propia Gloria Camila reconoció que todo sigue tal y como estaba cuando en una aparición televisiva afirmó que no había habido acercamiento con Aldón y que no había coincidido con ella, aunque se había dicho lo contrario. Aquella declaración no es un matiz menor. Significa que el distanciamiento familiar ha trascendido lo privado y se ha convertido en un elemento de la esfera mediática. El origen del conflicto es múltiple y se ha ido construyendo con el tiempo mediante diversas declaraciones, entrevistas, reproches y silencios que se han convertido en piezas de análisis para los programas del corazón. Ana María Aldón, diseñadora y exmujer de José Ortega Cano, no dudó hace poco en asegurar que había sentido la necesidad de desahogarse por lo vivido en su relación con la familia Ortega Cano. En su intervención explicó que su vínculo con Gloria Camila había estado marcado por altibajos constantes hasta llegar a un punto de no tener ya contacto alguno. En particular, Aldón relató que lo que la llevó a ese distanciamiento fue el tratamiento que sintió que ella y su hijo recibieron y la exposición mediática de su intimidad. «Siento la necesidad de desahogarme. Estoy protegiendo a José Ortega Cano y por eso he sido fustigada», dijo Aldón ante los micrófonos. La Vanguardia. Por su parte, Gloria Camila ha ofrecido su versión sin rodeos. En una aparición en el plató, declaró que ella nunca había hablado negativamente de Ana María y que su conciencia estaba tranquila. Afirmó que las cosas que se hablan en casa no deberían llevarse a un plató de televisión, señalando que había límites a la exposición pública de los conflictos familiares. Esa posición deja claro que Gloria Camila ha adoptado una estrategia de marcar distancias, pero sin entrar en una guerra de acusaciones abiertas. Sin embargo, eso no ha evitado que el conflicto se visualice cada vez más. Un momento clave que puso de manifiesto la magnitud del problema fue cuando Ana María acusó públicamente a Gloria de lanzar comentarios que, según ella, constituían humillaciones. En particular, habló sobre el cuestionamiento que se había hecho de la paternidad de su hijo, algo que Aldón calificó como la humillación más grande que yo he podido sufrir como mujer. Estas declaraciones no solo revelan heridas personales profundas, sino que también señalan cómo, en la vorágine mediática, lo privado se convierte en espectáculo y en arma emocional. Por su parte, Gloria Camila, en otra entrevista, se refirió a una frase de Ana María: «Esa no es mi familia», y respondió de manera muy directa: «No te equivoques», dijo, para después explicar que no sabía qué había hecho para que su hermana, en alusión indirecta, mantuviera esa distancia. La Vanguardia. Esa frase marca que la tensión ya no solo se dirige entre ambas, sino que involucra también al padre, a los hijos y al entorno mediático que rodea a la familia. En ese sentido, José Ortega Cano no se ha mantenido al margen. En una intervención televisiva, se quejó del impacto que estas discusiones tienen sobre su persona y pidió que lo dejasen vivir tranquilo. Dijo: «Estoy cansado, que me dejen hacer mi vida». Bequia.es. Esa reacción introduce un elemento más: el desgaste emocional, la fatiga de estar siempre en el centro y la dificultad de separar la vida personal de la exposición pública. Volviendo al presente más inmediato, en mayo de 2025 se produjo otro capítulo significativo cuando Gloria Camila afirmó, en el plató de un programa, que se está metiendo en terrenos pantanosos que no debería, refiriéndose a Gema Aldón, hija de Ana María. En esa declaración, la hija del torero dejó claro que no iba a tolerar ciertas acusaciones que consideraba injustificadas y que implicaban a toda su familia. Esto demuestra que el conflicto no es aislado entre dos personas, sino que tiene ecos que se expanden por varios frentes familiares. Por su parte, Ana María mostró una actitud de cierta resignación mezclada con firmeza. Cuando se le preguntó por los últimos ataques de Gloria Camila, respondió que normal no lo veo, pero no es nada nuevo y que ya lo consideraba agua pasada. Esta frase evidencia que, para Aldón, la repetición del conflicto la ha llevado a adoptar una especie de defensa basada en minimizar el impacto, pero sin que ello signifique que lo olvida. Uno de los ejes del conflicto es la figura familiar y los roles que cada uno interpreta. En su entrevista, Gloria Camila afirmó que mi lugar y mi puesto como hija no me lo quitará nadie. Tenemos que aceptar quiénes somos y de dónde somos.
Esa afirmación puesta en valor de su filiación se contrapone con la visión de Ana María de ex_madre de que reclamaba su propio reconocimiento y respeto. Las declaraciones de ambas revelan que la tensión va más allá de una mera disputa personal. Se trata de cómo cada parte entiende la identidad, el papel dentro de la familia y el hecho de que la vida privada ya no es tan privada. Cabe destacar también que la prensa ha apuntado que el distanciamiento entre ambas comenzó gradualmente y que uno de los puntos de inflexión fue un incidente en el que se filtró el embarazo de Aldón o el sexo del bebé, o una situación de confidencia que se rompió, lo cual generó desconfianza en ella hacia el entorno. Asimismo, Gloria Camila ha indicado que la discusión que tanto se ha reproducido en los medios sobre una bronca en el jardín de la casa del torero es falsa y que ella no dio pie a algunos de los detalles que se han contado. Bequia.es. Desde un punto de vista mediático, es relevante cómo este enfrentamiento se ha alimentado de intervenciones públicas, declaraciones en platós, llamadas en directo y filtraciones. Todo ello convierte a la situación en un caso paradigmático de conflicto familiar que se hace espectáculo. Y en este espectáculo, cada una de las partes, Gloria Camila, Ana María, José Ortega Cano, juega un papel activo, consciente de que está expuesto a la opinión pública. Con todo, es importante matizar que no se trata de una guerra abierta de acusaciones legales, al menos públicamente accesible, en los medios que he revisado, entre estas dos protagonistas principales, sino más bien de un clima de reproche y distanciamiento que permanece activo. Su persistencia es lo que hace que vuelva al foco de atención una y otra vez. Por ejemplo, Ana María recalca que su prioridad es proteger a su hijo y que los niños no tienen que pagar nada de lo que se hable. Desde el punto de vista personal, parece que ambas mujeres han vivido el conflicto de forma distinta. Mientras Ana María habla de humillaciones y de un desgaste acumulado, Gloria Camila ha optado por marcar su posición como hija y señalar límites en cuanto a lo que cree que debe hablarse públicamente. La percepción de que algo no va bien en la dinámica familiar ha sido subrayada por diversos medios. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene este conflicto para la gestión de la imagen pública de los implicados? En primer lugar, la exposición mediática de los conflictos familiares refuerza el hecho de que en la era de la televisión de telerrealidad, los límites entre lo íntimo y lo público están cada vez más difusos. Ambos bandos han protagonizado apariciones en programas de entretenimiento de la cadena Mediaset España, por ejemplo, en Fiesta o en otros espacios. Así, el relato del conflicto se convierte en contenido televisivo que alimenta la audiencia y, al mismo tiempo, amplifica las heridas personales. En segundo lugar, el desgaste emocional que el mismo reconoció José Ortega Cano al decir que me dejen de hablar de mí sugiere que, dentro de la familia, existe un deseo de respiro frente a la exposición constante. Eso abre una interrogante. ¿Hasta qué punto las víctimas o los protagonistas de estos procesos mediáticos pueden decidir por sí mismos cuándo parar? La respuesta no es clara, pero está claro que al menos uno de los implicados ha querido marcar un toque de alarma. Por último, y quizá lo más relevante, es que el conflicto permanece abierto. No hay todavía una señal pública de reconciliación plena. Por el contrario, las declaraciones dejan entrever que la distancia persiste, pero tampoco hay una escalada pública hacia demandas judiciales o enfrentamientos extremos visibles en medios. Esto significa que, por ahora, estamos ante una disputa familiar que se manifiesta públicamente y que tiene capacidad de seguir evolucionando. Recientemente, la hija del torero, Gloria Camila, ha vuelto al foco mediático con declaraciones que han reavivado con fuerza el conflicto con Ana María Aldón. En noviembre de 2025, en una aparición en el programa de televisión, Gloria Camila acusó directamente a la hija de Ana María, la joven Gemma Aldón, de haber vertido acusaciones muy graves contra ella, insinuando que suponían intentos de humillación difíciles de tolerar. Según los medios, Gloria afirmó que pondría lo sucedido en manos de sus abogados, al considerar que decir que tu madre se ha querido suicidar por mi culpa me parece muy fuerte y tendrá que demostrarlo. Esta reacción marca un punto de inflexión. Ya no solo son reproches por distancia o por gestos pasados, sino que se plantean consecuencias legales, ponerlo en manos de abogados y una escalada en lo que se dice públicamente. Por su parte,
Ana María Aldón respondió poco después señalando que ella no haría responsable a Gloria directamente de las insinuaciones realizadas por su hija, que las explicaciones se las tendría que dar la hija según declaró. También, el torero José Ortega Cano intervino públicamente, visiblemente molesto, y pidió responsabilidad. Hay un niño por medio y eso hay que respetarlo al máximo, dijo al ser preguntado por la prensa. Los medios han recogido que este factor, tener un menor implicado, agrava el conflicto y lo vuelve más sensible. En paralelo, aunque no estrictamente interrelacionado con el conflicto principal familiar Ortega-Aldón, cabe destacar que Kiko Rivera e Irene Rosales también protagonizan noticias de gran impacto público que suman al ambiente general del tribunal mediático en el que se mueven muchas figuras del llamado corazón. Por ejemplo, en agosto de 2025, Kiko Rivera e Irene Rosales anunciaron su separación tras 9 años de matrimonio y 11 de relación. El comunicado de Kiko subrayaba que la decisión había sido meditada, que no iba a lucrarse de ello y que lo más importante seguirían siendo sus 2 hijas en común. Luego, a finales de año, Irene Rosales aseguró que nunca le fue infiel a Kiko y que la razón de la ruptura se debió a que he sido más madre que esposa. Aunque formalmente este episodio de Kiko e Irene no está directamente vinculado al conflicto Ortega-Aldón, lo cierto es que ambos se desarrollan en el mismo contexto mediático: cadenas de televisión que retransmiten declaraciones, polémicas familiares que ocupan portadas, silencios que luego se convierten en informaciones explosivas. En ese sentido, el hecho de que estos protagonistas atraviesen crisis públicas contribuye a configurar un ambiente de tensión, de vulnerabilidad emocional, de exposición constante. Volviendo al núcleo del asunto, la tensión entre Gloria Camila y Ana María no es nueva, pero su último capítulo abre vías de análisis interesantes. Por un lado, la decisión de Gloria de manifestar públicamente su cansancio, no me hagas hablar más porque me estoy cansando bastante, y de advertir que podría llevar a cabo acciones legales muestra un cambio de tono, de la contención discreta al enfrentamiento abierto. Por otro lado, la disposición de Ana María a distanciarse o al menos no asumir responsabilidades directas, remitiendo a su hija Gema, añade una dimensión de tercer actor que hace que la dinámica adquiera más matices. El conflicto tiene además un factor simbólico que los medios destacan: la herencia emocional, el rol de hija, el lugar en la familia. Gloria Camila ha insistido en declaraciones anteriores que mi lugar y mi puesto como hija no me lo quitará nadie. Tenemos que aceptar quiénes somos y de dónde somos. Este tipo de afirmaciones pone de manifiesto que el problema no es únicamente de convivencia o de reproches puntuales, sino de identidad, de reconocimiento, de quién debe estar dónde y de cómo se sienten las partes. Ver contexto anterior. También es significativo que el alcance mediático del fenómeno trascienda lo estrictamente familiar para convertirse en objeto de debate televisivo, de análisis de colaboradores y de emisiones de exclusivas. En ese marco, el que Kiko Rivera e Irene Rosales también sumen noticia, aunque en otro foco, contribuye a que los espectadores perciban un mundo paralelo en el que las relaciones personales, las crisis íntimas y la exposición pública se entrelazan. Esto pone sobre la mesa preguntas sobre los límites de la intimidad, la responsabilidad de los medios, el impacto emocional en los implicados y la volatilidad de las alianzas familiares cuando se mezclan con cámaras, micrófonos y programas de entretenimiento. El viernes 6 de noviembre de 2025, en una aparición en el programa El Tiempo Justo, la hija de José Ortega Cano, Gloria Camila Ortega, rompió su silencio con un tono mucho más contundente que en ocasiones anteriores. Declaró que estaba cansada del victimismo, que, a su juicio, envolvía a Ana María Aldón y a su hija, Gema Aldón, y que se veía obligada a ponerlo en manos de abogados. La polémica se intensificó cuando Gema Aldón acusó a Gloria Camila de haber sido responsable directa del intento autolítico de su madre. Gloria respondió calificando esas declaraciones de mentiras y afirmando que Ana María ya venía con medicación antes de conocernos a nosotros. No me hagas hablar más porque me estoy cansando bastante, espetó Gloria Camila. Telecinco. Por su parte,
Ana María Aldón salió al paso de la situación desde el programa Fiesta y afirmó que ella no había señalado a nadie como culpable directo de su situación emocional. Recordó que su hija era mayor de edad y responsable de sus propias declaraciones. Yo, en ningún momento, he señalado a ninguna persona que sea culpable de nada, dijo. Devinetti. La tensión entre ambas partes, Gloria Camila por un lado, Ana María y su hija por otro, refleja un conflicto que va más allá de reproches puntuales. Toca aspectos de salud mental, culpabilidad, exposición pública y el peso de la herencia emocional que se arrastra muchas veces en los entornos familiares de alta visibilidad. Gloria Camila aludió a los comentarios racistas que dijo haber recibido de Gemma Aldón y a amenazas de una manera agresiva, declarando que no lo iba a permitir. Este episodio marca un antes y un después porque introduce oficialmente la vía legal como posible salida. Hasta ese momento había declaraciones tensas, distanciamientos y silencios, pero la mención de los abogados da al conflicto una potencial dimensión formal. En este contexto, los medios han señalado que el distanciamiento entre Gloria Camila y Ana María Aldón no es simplemente una escala más del murmullo mediático, sino una situación que se ha agravado al involucrar terceros, como Gemma, y al arrastrar implicaciones que tocan incluso el ámbito de la salud emocional. El hecho de que Ana María haya declarado que no tengo ganas de esto ni de recordar nada refuerza la idea de que, al menos para ella, la situación ha sobrepasado la gestión tranquila de un conflicto familiar. Devinetti, mientras tanto, Gloria Camila ha mostrado una firme decisión de marcar límites públicos a lo que considera acusaciones injustas o vulneradoras. Asimismo, según informaciones del programa Fiesta, habría habido un episodio relevante en el que Ana María acudió a la vivienda de José Ortega Cano para celebrar el cumpleaños de su hijo, pero se habría quedado esperando más de una hora fuera tras que Gloria Camila le cerrase la puerta, lo que ella nunca había relatado públicamente antes. Cadena Dial. Este gesto, de fuerte carga simbólica, pone de manifiesto cómo la percepción de exclusión entra en el conflicto y agudiza los sentimientos de desconfianza y dolor.